ser buena tierra que frutos dará. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este bonito estudio. Estamos continuando ya con el siguiente estudio. Estamos en el estudio número 7. Seguimos con Tiatira, la iglesia corrupta. Y el día de ayer tuvimos la oportunidad de leer aquello que Jesús estaba elogiando acerca de esta iglesia. Y el día de hoy prepárense porque vamos a leer aquello que Jesús tiene en contra de esta iglesia, que muy probablemente Jesús en algún momento tuvo en contra mía. Y que si tú te sientes identificado también el día de hoy, como a mí me está pasando con cada una de estas iglesias, bueno, pues entendamos que nuestro Señor nos está hablando a través de su palabra. Estamos en el capítulo número 2, versículo número 20, y dice lo siguiente: pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo que no les impondré otra carga. Pero lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga, y al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Perdón, por el ruido. Ok, tenemos a nuestro Señor Jesús nombrando a un personaje del Antiguo Testamento, Jezabel, quien fue la esposa del rey Acab, que nosotros podemos leer la historia de esta mujer tanto en el primero como en el segundo libro de Reyes. Ahora, esta es una mujer que profesó y que introdujo una religión cananea al pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Ahora, es interesante cómo es que Jesús está utilizando estas palabras para dirigirse a esta iglesia que en determinado momento permitió que una falsa doctrina que estaba alejando al pueblo de Cristo de la fe verdadera, y que ahora ellos también lo están permitiendo, y que lo permitieron, y que mucha gente comenzó a seguir a esta falsa doctrina. A lo largo de toda nuestra vida, a lo largo de todo el tiempo en que nosotros estemos escuchando algo acerca de la palabra de Dios, y lo hemos mencionado muchas veces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos escuchando. Y no me refiero a que entremos espantados o vayamos a ver una prédica espantados por lo que estamos a punto de escuchar. La única manera en la que tú y yo nos vamos a preparar para no caer ante este tipo de doctrinas y de falsas personas, falsos maestros que van a venir y que se van a presentar en algún momento delante de nosotros, es mientras tú y yo más conozcamos de la palabra de Dios, más herramientas, más conocimiento tenemos para protegernos de todos estos malos maestros. De verdad, no sé si les he contado a lo largo de mi juventud, yo fui una persona sumamente estricta con la palabra de Dios. Conocí, como lo he contado ya en muchas ocasiones, conocí de Cristo en una iglesia pentecostés, en una iglesia carismática, súper alegre, las luces, la música, las panderistas por un lado, los mimos del otro, las banderas gigantes, las reuniones de jóvenes impactantes. Y obviamente a mi edad, a los 16 años, eso fue algo que llamó mi atención. Yo pensaba que Jesús era pues una religión aburrida, que iba a tener una vida triste y apática, pero me di cuenta que no es así. Evidentemente, gracias a mi Dios eterno, pasaron muchas circunstancias en torno a esa congregación que me hicieron alejarme de ese lugar. Y bueno, después de eso, en aquel entonces yo vivía con mi mamá. Mi mamá y yo estuvimos buscando muchas congregaciones donde reunirnos, donde poder recibir una palabra sana, una palabra, pues una palabra que nutriera nuestro espíritu y que nos permitiera crecer. Yo no te voy a decir que soy la persona más
conocedora de la palabra de Dios. Definitivamente yo creo que algo Dios sembró en mi corazón desde que yo lo conocí, porque a pesar de no haberme nutrido tanto inclusive me atrevo a decirte que en aquel entonces yo no podía identificar la diferencia del tiempo de la ley y de la gracia. Con eso yo te puedo explicar todo. De verdad no lograba entender qué era la ley y qué era la gracia y cómo estaba yo viviendo bajo la gracia, pero entendía que Jesús es el Señor, que Jesús es mi Salvador, que Jesús había entregado su vida por mí. Y de verdad visitamos una tras otra congregación tras congregación, donde encontrábamos una cantidad de doctrinas sumamente extrañas y raras. Y por, no sé, mencionarte 3, 4 cosas así muy rápidas, recuerdo una congregación donde hablaban de Géminis y de Escorpión, porque las estrellas confirmaban de la gloria de Dios. Asistimos a otra congregación donde después de la alabanza se daba un tiempo para que una X persona se levantara y empezara a hablar en lenguas, bla, 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 bla. Y luego otra persona se levantaba y decía lo que la otra persona había dicho en lenguas. No sé, muchas cosas. Y de verdad, tengo que serte bien franco, la mayoría de esas congregaciones, mi mamá y yo nos levantábamos y nos íbamos. Recuerdo mucho a un hombre que cerró su congregación, puesto que mi mamá venía y me preguntaba, y yo, sin tener un entendimiento real de la palabra de Dios, yo rechazaba lo que esa persona me estaba diciendo, como que, por ejemplo, los niños no tenían alma o espíritu, y que si se morían los niños, pues simplemente pues desaparecían, ¿no? Una cosa así media rara. El punto está en que conforme yo fui creciendo, Dios me dio la oportunidad de conocer su palabra. Y repito, yo me despojo de toda la gloria, porque el poco o mucho entendimiento que yo pueda tener el día de hoy acerca de la palabra de Dios, yo se lo debo a su poder, a su amor, a su misericordia, a la oportunidad que Él me da de tener este libro en mis manos y tener la oportunidad de poder entender, aunque sea un poco, de lo mucho que está escrito. Y puedo decirte que a lo largo de mi vida, en cada uno de los enfrentamientos y cada una de las veces que yo he estado en congregaciones de este tipo, es solamente la palabra de Dios la que me hace rechazar esas malas doctrinas. De verdad, no sé cómo explicarte cómo estas malas doctrinas abundan de sobremanera. Y lo más triste de todo es que el desconocimiento de la palabra de Dios dentro de la iglesia de Cristo hace que las personas caigan en pecado. Porque si bien hay muchas cosas que enseñan en congregaciones que no son 100% correctas, o que a lo mejor no son 100% entendibles, o que no son circunstancias que ciertas personas puedan hablar con cierta facilidad, no llevan a las personas a pecado. Ellos entienden el alma del evangelio, que es que Cristo es Dios hecho carne y que murió por ti y por mí en una cruz. Pero hay otras muchas congregaciones que verdaderamente lo único que hacen es hacer que la gente peque en contra del Dios eterno. Y esto es precisamente lo que Jesús está llamándole la atención a esta iglesia. A pesar de que tus obras son buenas, a pesar de que las obras que demuestras en amor gracias a la gracia que recibiste por misericordia son mucho más grandes a las obras que hiciste al principio del conocimiento de este evangelio, tengo algo en contra tuyo, que estás permitiendo que personas que no conocen verdaderamente el evangelio, o que lo conocen y que están deformando el evangelio con la intención de beneficiarse, el día de hoy te están llevando a pecar y que tú estás cayendo en el pecado. Recordemos que esta mujer Jezabel llevó a que el pueblo de Israel se prostituyera tanto espiritualmente como terrenalmente. Y a mí me encanta. Yo recuerdo que hubo un tiempo cuando yo suelo apegarme mucho a lo que estoy leyendo de la palabra de Dios para predicar, para escribir prédicas, para hacer videos, todo ese asunto. Yo recuerdo mucho que un tiempo, cuando estuve leyendo el Antiguo Testamento y conforme fui avanzando, esta palabra prostitución fue una palabra que utilicé durante muchas prédicas, que utilicé para muchos escritos, para muchos estudios, porque fue una palabra que de verdad perforó mi corazón. El cómo Dios identificaba que el alejarse de su verdad
en el Antiguo Testamento era prostituirse espiritualmente. Y tengo que decirte, amado hermano, que si tú y yo el día de hoy nos estamos alejando de su palabra, de su verdad, seguimos prostituyéndonos espiritualmente. Entonces, es importante para mí resaltar unas palabras que llamaron mi atención ahorita que estaba leyendo los versículos. En el versículo número 23 dice: sabrán que yo soy el que escudriña el corazón y la mente. Fíjate cómo en algún momento hemos tenido la oportunidad de estudiar estas palabras, cómo nuestros deseos y nuestras acciones que son llevadas a cabo por los pensamientos están tan ligadas al verdadero yo. Yo no te estoy diciendo a lo largo que yo soy una persona que es 100% santa, que soy una persona que no me equivoco, que soy una persona que soy perfecta. Claro que no, de verdad yo puedo confesarte que todos y cada uno de los días de mi vida yo sigo aprendiendo y sigo agachando mi cabeza muchas veces a lo largo del día para pedirle dirección a Dios y perdón a Dios por circunstancias que pasan en mi vida, que aún sigo batallando con esas cosas. Pero algo que Dios me ha permitido entender es que lo primero que yo tengo que entregarle a Dios son mis deseos. Yo tengo que entregarle a Dios todos y cada uno de los deseos que yo tengo en mi corazón. Ahorita, no lo platiqué con casi nadie del grupo, pero estamos pasando por una circunstancia que está siendo incómoda, una circunstancia que durante tiempo atrás me tuvo de rodillas pidiéndole a Dios dirección, que me tuvo a Dios pidiéndole la dirección correcta para que yo pudiera tomar la decisión que Él quería que fuera tomada y que Él me permitiera confiar en esa decisión. Y el día de hoy estamos, precisamente por esa circunstancia no se han subido videos al canal, porque estamos pasando por momentos de cambios, momentos de situaciones que nos tienen un poco de cabeza, ¿no? Pero yo le decía a Dios, este deseo que yo tengo en mi corazón, Señor, que sea sometido a tu voluntad, que sea sometido a ti, Señor, que no sea yo el que tenga el deseo de hacer esto, sino que tú hayas sembrado este deseo en mi corazón para que el pensamiento que me va a llevar a tomar decisiones y acciones siga sometido a ti. Y no me permita, Señor, a lo largo de este camino donde yo estoy viviendo esta circunstancia, donde este deseo, este pensamiento se lleve a cabo, me prostituya espiritualmente. No quiero eso, Señor. Quiero que si esto no viene de parte tuya y yo me voy a tropezar en el camino y me voy a alejar de ti, prefiero, Señor, de verdad, que tú cierres las puertas. Y de verdad yo puedo decirte que Dios siempre es bueno, Dios es misericordioso, Dios tiene un trato especial para con cada uno de nosotros. Y yo lo sé, que a pesar de que muchos de nosotros estemos pasando por circunstancias que de verdad a veces nos dejan sin dormir, del estar pensando cómo hacer las cosas, el tratar de solucionar o que nos tenga en las noches orando, leyendo su palabra con la intención de recibir una dirección. Yo sé que tú y yo sabemos que somos amados por nuestro Padre y que todas aquellas circunstancias que Él nos está permitiendo vivir es con el deseo de que seamos edificados y transformados para que en cada momento de nuestra vida podamos glorificar a Dios. Así que yo te invito a que evalúes tu conocimiento, qué tanto conoces de la palabra de Dios. Y no me refiero a qué tantas veces vas a la congregación a la semana o qué tantos videos ves en YouTube o cuántas prédicas tienes la oportunidad de ver o cuántos estudios tomas. No, ¿cuánto tiempo te tomas tú para leer la palabra de Dios y preguntarle a Dios: Señor, háblame tú a través de tu palabra? Señor, permíteme conocerte en esa intimidad de padre e hijo, para que yo pueda tener estas armas, estas herramientas para defenderme, Señor, del enemigo que va a venir a quererme meter ideas equivocadas, herejías en contra de ti y de tu palabra. Te deseo que tengas un excelente día, que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.